Mis padres vendieron todo lo que tenían por mí. El viejo coche que mi padre usaba para ir a trabajar en la construcción, las joyas que mi madre heredó de su abuela, incluso las herramientas que él apreciaba. Y yo lo tiré todo en una sola noche. Me llamo Miguel, hoy tengo 32 años, y esta es la historia más dolorosa de mi vida. Una historia sobre cómo podemos destruir el amor de toda una familia con una decisión estúpida. Sobre cómo el dinero ganado con tanto esfuerzo por gente trabajadora puede esfumarse en manos de un joven tonto que se creía inteligente. Crecí en el México rural, en una casa pequeña con mucho amor y poco dinero. Mi padre, Sebastián, siempre tenía las manos agrietadas por tanto cemento. Mi madre, María, siempre tenía pinchazos de aguja en los dedos de tanto coser. Y mi hermana Valentina siempre me miraba con esperanza, al hermano mayor que salvaría a la familia. ¿Conoces ese olor de una casa sencilla, donde todo está limpio pero desgastado? Un trapo que antes era una toalla, un sofá nuevo hace 15 años, una olla que hace un ruido diferente por los golpes. Así era nuestra casa. Pero hubo algo que nuestra casa nunca perdió: la fe. La fe en que la educación lo cambiaría todo. Que yo, Miguel, sería el primero de mi familia en graduarme. Que algún día tendríamos una vida mejor. Cuando llegó esa carta de la Universidad Pública de la Ciudad de México, mi mundo cambió. Ingeniería civil. Carrera soñada, universidad soñada, futuro soñado. Pero soñar es caro, ¿verdad? Y ni siquiera teníamos para el autobús, así que mi familia hizo lo que hace el amor. Se sacrificaron. Si conoces a alguien que ha trabajado duro por ti, que ha renunciado a algo por tus sueños, suscríbete a este canal. Porque esta historia trata sobre valorar a quienes creen en nosotros, sobre no desperdiciar el amor que recibimos. Y por desgracia, sobre cómo a veces solo aprendemos a apreciarlo después de perderlo. Pero te prometo una cosa. Al final de esta historia entenderás por qué digo que perderlo todo fue lo mejor que me pasó en la vida. Porque fue una noche de marzo, en un casino clandestino de la Ciudad de México, que descubrí que hay dos maneras de morir: dejando de respirar o decepcionando a las personas que más te quieren. El sobre estaba allí, sobre la mesa de la cocina, pesado como una responsabilidad. 100,000 pesos. Cada billete representaba una lágrima, un turno extra, una resignación silenciosa. Agarré ese sobre con ambas manos, sintiendo que no era solo papel y metal. Era el peso de 2 años de mi vida que habían pasado como un huracán desde que llegó la carta. 2 años viendo a mi familia desmoronarse y reconstruirse cada día por mi sueño. ¿Quieres saber cómo se siente el amor verdadero? Es ver a tu padre de 50 años trabajar como un perro entre semana y aún así tener trabajo extra los fines de semana. Es ver a tu madre coser hasta que le sangren las manos y aún así sonreír al llegar de la escuela. Es ver a tu hermana de 16 años regalar los pocos pesos que ganó vendiendo dulces en la escuela. Esto es lo que presencié durante 2 interminables años. El primer sacrificio fue el coche. Un Tsuru azul descolorido de 1995 que mi padre había comprado de segunda mano cuando yo era niño. Todos los domingos lavaba ese cacharro con el cuidado de quien cuida a un niño. Era el único lujo que teníamos, si es que se le podía llamar lujo. Lo recuerdo firmando la venta con mano temblorosa. El comprador dio 35,000 pesos, dinero que mi padre nunca había visto junto en su vida. Contó los billetes 3 veces, se los metió en el bolsillo de la camisa, cerca del pecho, y caminó los 5 kilómetros de regreso a casa. Llegó con los pies hinchados, pero con una sonrisa que jamás olvidaré. A partir de entonces, nuestra casa se convirtió en una fábrica de milagros. Mi madre, que siempre cosía solo para la familia y algunos vecinos, convirtió nuestra sala en un taller. Vestidos de fiesta, vestidos de bautizo, uniformes escolares, arreglos de pantalones, cualquier cosa que nos diera unos pesos. La máquina de coser Singer de mi abuela, que hacía un ruido tremendo, se convirtió en la banda sonora de nuestra casa. Tec, 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 tec. A veces me despertaba en mitad de la noche con ese ruido. Era el sonido de mi madre transformando retazos en esperanza, hilo a hilo, puntada a puntada. Sus dedos se ponían morados, llenos de pequeños agujeros de aguja, pero nunca paraba. ¿Y Valentina? Mi hermana era apenas una adolescente, pero lo entendía todo sin que nadie se lo explicara. Dejó de pedir ropa nueva y de querer diferentes bocadillos en la escuela. Cuando sus amigas la invitaban a salir, ponía excusas. Empezó a vender dulces en la escuela y traía a casa todo el dinero que podía. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió? Ver que nunca se quejaban. Mi padre llegaba a casa exhausto, con la espalda dolorida de tanto peso, y seguía preguntándome por mis estudios. Mi madre se pasaba el día encorvada sobre el lavavajillas y seguía insistiendo en prepararme mi comida favorita los domingos. Valentina estudiaba con libros prestados y garabateaba en ellos, pero aún así me ayudaba con las matemáticas cuando me atascaba. Convirtieron nuestra pobreza en fortaleza.
El sacrificio que más me impactó fueron las joyas de mi madre. Había guardado algunas de mi abuela. Nada particularmente valioso, pero guardaban décadas de historia. Un anillo que perteneció a su bisabuela, los aretes que usó en su boda, una cadena que mi padre le regaló para su primer aniversario. La recuerdo empujándolo todo en una bolsa de plástico con las manos temblorosas. Mi padre intentó detenerla, pero ella se mantuvo firme. Vendió todo por 20,000 pesos y regresó a casa con los ojos rojos de tanto llorar, pero sonriendo. Los últimos 45,000 pesos llegaron de todas partes. Mi padre vendió sus herramientas personales, las que tanto había guardado, soñando con algún día emprender su propio negocio. Mi madre aceptó encargos imposibles, trabajando día y noche. Incluso los vecinos empezaron a ayudar, contratando sus servicios o recomendándole clientes. Ayudé lo más que pude, dando clases particulares a los niños del barrio, pero era insignificante comparado con sus esfuerzos. Cada kilo que subía me parecía un chiste comparado con la montaña que movían a diario. Y el día que por fin llegamos a los 100,000 pesos, nuestra casa se transformó. No fue solo una fiesta, fue la celebración de un milagro. Refrescos, pastel de caja y lágrimas de alegría. Sentíamos que habíamos conquistado el mundo entero. Esa noche, solo en mi habitación, me quedé mirando el sobre en mi mesita de noche. 100,000 pesos. 2 años de sacrificio absoluto. Toda una vida de esperanza depositada en mí. 3 días después iba en autobús a Ciudad de México, con el sobre guardado en mi mochila y el corazón rebosante de gratitud. A través de la ventana empañada, vi a mi familia saludando con la mano hasta que el autobús desapareció tras la curva. Mi padre protegiendo a mi madre con su brazo, Valentina saltando y gritando palabras que el viento se llevaba. Era marzo de 2012. Tenía 19 años y cargaba sobre mis hombros los sueños de 4 personas. Pero el destino tiene algo cruel. A veces pone todo lo que amas en tus manos precisamente para enseñarte lo que ocurre cuando lo dejas escapar. Porque una semana después de llegar a la capital conocí a Rodrigo, un tipo que parecía haber nacido con el mundo en sus manos, que hablaba del dinero como si fuera agua, que vestía ropa que costaba más de lo que mi familia ganaba en un mes. El segundo día de clases, después de verme comiendo un sándwich de jamón barato mientras todos los demás almorzaban en la cafetería de la universidad, se acercó a mí con esa sonrisa confiada. Fue como si el diablo hubiera llegado vestido de ángel. Debí recordar el consejo de mi padre sobre desconfiar de las soluciones fáciles. Debí considerar el sudor que representaba cada peso en ese sobre. Debí honrar el sacrificio de mi familia. Pero tenía 19 años. Estaba sola en una ciudad gigante. Y este tipo parecía tener todas las respuestas que estaba buscando. Así que cuando me ofreció una oportunidad de oro, no lo dudé, y ahí fue cuando mi vida empezó a desmoronarse como un edificio mal construido. Porque 3 días después, estaba en un lugar que parecía sacado de una película, con luces de neón destellando y gente gritando números, sosteniendo en mis manos temblorosas los 100,000 pesos que mi familia había derramado sangre para recolectar. Una voz en mi cabeza susurraba dulces mentiras. Era solo una estratagema, solo para duplicar el dinero y garantizar no solo la universidad, sino también poder ayudar a mi familia. Aún no sabía que algunas decisiones las tomamos en segundos, pero resuenan por la eternidad. Rodrigo tenía todo lo que quería a los 19. Zapatillas caras, un reloj que brillaba en mi muñeca, el último modelo de celular y, sobre todo, la seguridad de quien nunca ha tenido que contar centavos. Hablaba del dinero como habla del tiempo. Con naturalidad, sin peso, sin dramatismo. Yo, en cambio, llevaba 100,000 pesos escondidos en mi mochila como si fuera plutonio. Dormía abrazado a ellos, iba al baño con ellos y los llevaba a todas partes en la universidad. Ese dinero me quemaba la conciencia, pesado como una responsabilidad divina. Mis primeros días en la Ciudad de México me sentí como pez fuera del agua. La universidad era gigantesca. Los edificios parecían rascacielos comparados con mi escuela rural. Los demás estudiantes hablaban de lugares que solo había visto en televisión, de restaurantes donde el plato más barato costaba más que la comida de mi familia durante una semana. Y entonces apareció Rodrigo. Era el segundo día de clases cuando se acercó. Estaba sentado solo en el patio comiendo mi sándwich de jamón barato, el mismo que comía en la universidad. A mi alrededor, grupos de estudiantes almorzaban en la cafetería de la universidad, charlando animadamente sobre sus vidas de telenovela. Rodrigo se sentó a mi lado como si fuéramos amigos de años. Tenía una sonrisa fácil, de esas que disipaban cualquier sospecha. Era moreno, alto, bien vestido y usaba un perfume que costaba más que mis zapatos. Empezó a hablar de la clase, de los profesores, de la ciudad. Hablaba con una naturalidad que me hizo sentir como en casa, lejos de casa.
Descubrí que provenía de una familia de empresarios de la capital, que tenía su propio apartamento cerca de la universidad y que conducía un coche que solo había visto en revistas, pero no era entrometido. Al contrario, parecía genuinamente interesado en conocerme. Me preguntó por mi ciudad, mi familia, mis planes. Y cuando le dije que era del campo, que mis padres se habían sacrificado para que yo pudiera estar allí, no me dirigió esa mirada de lástima que estaba acostumbrado a ver en los demás. Durante una semana, Rodrigo se convirtió en mi fuente de inspiración en la universidad. Me presentó a otros estudiantes, me mostró los mejores lugares para estudiar y me enseñó a desenvolverme en un mundo completamente nuevo para mí. Por primera vez desde mi llegada, no me sentí como una impostora, pero había algo que me molestaba. Rodrigo siempre tenía dinero, muchísimo dinero. Pagaba almuerzos caros sin pestañear, compraba libros nuevos cada semana, se cambiaba de ropa como se cambia de camisa. Y solo tenía 20 años. Cuando le preguntaba al respecto, se reía y cambiaba de tema. O decía algo vago sobre negocios familiares o algunas inversiones que salieron bien. Yo, inocente como era, me lo creía todo. El viernes de mi primera semana, Rodrigo me hizo una invitación que cambiaría mi vida para siempre. Salíamos de la clase de cálculo cuando me tomó aparte. El aroma de su perfume se mezclaba con el aroma del café que emanaba de la cafetería. El parloteo de otros estudiantes creaba un murmullo distante, como si estuviéramos en una burbuja. Rodrigo miró a su alrededor, como para asegurarse de que nadie lo escuchara, y susurró algo que me aceleró el corazón. Conocía un lugar donde jóvenes como nosotros podían multiplicar su dinero rápidamente. Un entorno exclusivo y discreto donde gente inteligente hacía inversiones de alto rendimiento. La forma en que lo describió sonaba casi científica. No era una apuesta, era un análisis de probabilidad. No era un casino, era un entorno de inversión alternativo. No era una apuesta, era una asignación estratégica de recursos. Mi mente de 19 años, aún moldeada por la inocencia del campo, asimilaba cada palabra como si fuera el Evangelio. Rodrigo hablaba con tanta autoridad, con tanta seguridad, que parecía imposible que se equivocara, y entonces dijo la frase que me destrozó la vida. Con los 100,000 pesos que tenía, en una sola noche podía convertirlos en 300,000, 400,000. Garantizar no solo mi graduación, sino también ayudar a mi familia, tal vez incluso comprarles una casa mejor. ¿Sabes cómo se siente cuando alguien te ofrece justo lo que más quieres oír? Es como si el universo conspirara a tu favor. Era como si todos los sacrificios de mi familia finalmente fueran a dar frutos mayores de los que cualquiera de nosotros hubiera soñado. Esa noche, tumbado en mi diminuta habitación de la pensión donde vivía, miré el sobre escondido bajo el colchón. 100,000 pesos. El sudor de mi padre, las lágrimas de mi madre, los sueños de Valentina. ¿Y si Rodrigo tenía razón? ¿Y si pudiera convertir ese sacrificio en algo mucho mayor? Podría asegurar mi futuro y aún me sobraría dinero para cambiar la vida de toda mi familia. Durante 2 días, esa posibilidad me corroyó. Rodrigo no forzó nada, pero siempre que me veía, comentaba sobre oportunidades perdidas, sobre lo crucial que era el tiempo en ese tipo de inversión. El domingo por la noche, se presentó en mi habitación con una oferta que no pude rechazar. Ese martes hubo una sesión especial en el lugar que frecuentaba. Una noche donde las ganancias fueron aún mayores, donde personas verdaderamente inteligentes amasaron fortunas en cuestión de horas. Su perfume llenó mi pequeña habitación, mezclándose con el olor a humedad y humedad al que me había acostumbrado. Se sentó en la única silla que tenía, cruzó las piernas con esa elegancia natural y pintó un cuadro tan perfecto que me hizo brillar los ojos. Habló de jóvenes que habían entrado con cantidades similares y se habían convertido en millonarios. Habló de estrategias infalibles que había aprendido observando a los grandes del mercado. Explicó que esta era una oportunidad única, una que no volvería a ocurrir pronto, y entonces jugó su última carta. Me habló de un chico de nuestra edad que había usado el dinero de su familia para invertir en ese lugar y ahora pagaba la universidad de sus 3 hermanos. Un héroe familiar que convirtió el sacrificio en abundancia. Yo quería ser ese héroe. Esa mañana temprano, sin Rodrigo y en silencio en mi habitación, recogí el sobre por 1000ª vez. Las notas estaban un poco arrugadas de tanto tocarlas, pero aún desprendían esa responsabilidad que me asfixiaba. Pensé en mi padre cargando sacos de cemento bajo el sol abrasador, en mi madre cosiendo hasta que le sangraron los dedos, en Valentina vendiendo dulces en la escuela, en todos los sueños que habían depositado en mí. Y por primera vez desde que llegué a la capital, me permití soñar en grande, no solo con mi graduación, sino con la posibilidad de devolverle a mi familia todo lo que me habían dado, multiplicado por 10. El martes por la noche, Rodrigo me recogió en un coche negro con cristales tintados. Los asientos de cuero olían a nuevo.
El estéreo sonaba música electrónica a bajo volumen y el salpicadero tenía detalles que ni siquiera sabía que existían. Mientras conducía por las calles iluminadas de la Ciudad de México, Rodrigo explicó las reglas del juego, cómo identificar las mejores oportunidades, cómo gestionar el riesgo y cómo maximizar la rentabilidad. Hablaba con la maestría de un profesor, didáctico y seguro. El lugar estaba en el sótano de un edificio comercial en el centro. Desde fuera parecía un edificio cualquiera, pero cuando bajamos las escaleras y él abrió la pesada puerta, entré en un mundo que ni siquiera sabía que existía. Luces de colores centelleaban desde el techo bajo, creando una atmósfera a la vez festiva y tensa. El olor era una extraña mezcla de cigarrillos, perfume caro y sudor nervioso. Decenas de personas, en su mayoría jóvenes y bien vestidas, charlaban en grupos alrededor de mesas cubiertas de fieltro verde. El ruido era hipnótico. Voces emocionadas se mezclaban con el tintineo de las fichas, el barajar de las cartas y el girar de las ruletas. Era como si hubiera entrado en una dimensión paralela donde todo era posible. Rodrigo me presentó como su socio inversor. La gente me recibió con amplias sonrisas y firmes apretones de manos. Algunos comentaron sobre las fantásticas rentabilidades que habían obtenido, otros sobre las estrategias infalibles que habían utilizado. Y entonces, por primera vez en mi vida, tuve papas fritas de verdad en mis manos. Papas fritas que representaban el esfuerzo de mi familia, transformadas en infinitas posibilidades. Rodrigo me enseñó las reglas básicas, me enseñó a leer la tabla, a identificar patrones. Todo parecía tan científico, tan controlado, que mi mente racional estaba convencida de que era una inversión inteligente. Cuando puse los primeros 5,000 pesos sobre la mesa, sentí una descarga de adrenalina que nunca antes había experimentado. Fue como si cada fibra de mi cuerpo se electrizara, como si el tiempo se hubiera detenido para presenciar ese momento. Y gané. 10,000 pesos se convirtieron en 15,000 en cuestión de minutos. La sangre me corría por las venas, el corazón me latía con fuerza y mi respiración se aceleró. Rodrigo sonrió y negó con la cabeza como diciendo, «Te lo dije». Fue en ese momento que comprendí por qué la gente seguía volviendo. No era solo por el dinero, sino por la emoción. Era como una droga que te hacía sentir vivo, poderoso y en control de tu propio destino. Y fue también en ese momento que la trampa se cerró a mi alrededor. Porque cuando ganas fácilmente, crees que seguirás ganando. Y cuando crees que seguirás ganando, arriesgas más de lo que deberías. Esa noche salí de allí con 25,000 pesos más en el bolsillo y la absoluta certeza de que había descubierto el secreto de la prosperidad. Rodrigo me dejó en la casa de huéspedes con una sonrisa en la cara y una promesa. La próxima semana volveríamos con una estrategia aún mejor. Acostado en la cama, contando y repasando mis notas, ya estaba planeando cómo usar ese dinero extra. Quizás enviaría algo a mi familia. Quizás invertiría en una mejor vivienda. Quizás compraría ropa decente para no sentirme fuera de lugar en la universidad. Pero había una vocecita en el fondo de mi mente, pequeña e insistente, que susurraba una pregunta persistente. Si era tan fácil, ¿por qué no se enriquecía todo el mundo de esa manera? Debía haber escuchado esa voz. Debía haberme detenido ahí mismo, haber tomado mis 125,000 pesos y no haber vuelto jamás a ese lugar. Pero tenía 19 años. Estaba lejos de casa y acababa de descubrir que podía multiplicar el sacrificio de mi familia sin esfuerzo. Lo que no sabía era que esa noche no había ganado dinero. Me había quedado enganchado. Una semana después volví. Por supuesto. Cuando saboreas el sabor de la victoria fácil, es como si hubieras descubierto un superpoder. ¿Y quién puede resistirse a usarlo? Rodrigo me recogió enseguida, en el mismo coche negro, con la misma sonrisa de confianza. Pero esta vez no estaba nervioso. Estaba ansioso. Ansioso por repetir la sensación, por multiplicar lo que ya había multiplicado, por convertirme en el héroe que mi familia merecía. Los 125,000 pesos me ardían en el bolsillo como brasas. Era todo lo que tenía en el mundo, pero también era todo lo que necesitaba para transformar mi vida y la de mi familia para siempre. El camino al lugar ahora me resultaba familiar. Las calles de la Ciudad de México ya no eran un laberinto intimidante, eran el camino hacia la independencia financiera. Rodrigo habló de las estrategias refinadas que había aprendido durante la semana, de una mesa especial disponible esa noche y de cómo podría duplicar fácilmente mis ingresos. Cuando llegamos, el ambiente era aún más animado que la primera vez. Había más jóvenes, más dinero circulando, más energía en el ambiente. Las luces brillaban más rápido, las voces parecían más animadas, todo respiraba infinitas posibilidades. Rodrigo me llevó directamente a otra mesa, más grande, con más gente, donde las apuestas mínimas eran más altas.
Aquí es donde se juntan los grandes jugadores. Me susurró al oído como si me revelara un secreto del universo. Me sentí especial, elegida, como si hubiera entrado a un club exclusivo donde solo podían entrar los más inteligentes. La primera apuesta fue de 10,000 pesos, el doble de la semana anterior. Mi corazón se aceleró, pero fue una buena apuesta, como la de alguien a punto de despegar en avión. Coloqué las fichas sobre la mesa con la misma confianza con la que deposita dinero en el banco. Y pierdes. Pero Rodrigo estaba allí, tan tranquilo como siempre, explicándome que era parte del proceso, que los grandes inversores siempre se enfrentaban a la volatilidad inicial, que necesitaba tener una visión a largo plazo y no dejarme llevar por fluctuaciones momentáneas. La segunda apuesta fue de 15,000 pesos, para recuperar lo perdido e incluso ganar un poco, y explicó con la didáctica de un maestro. Matemáticamente tenía todo el sentido. Si ganaba, estaría ganando. Si perdía, bueno, no mencionó esa posibilidad. Perdí otra vez. Y fue entonces cuando algo extraño empezó a suceder en mi mente. Una especie de niebla cubrió mi juicio, como si mi capacidad de pensar con claridad se hubiera adormecido. Ya no podía calcular con precisión cuánto había perdido ya. Ya no podía sentir el peso de lo que representaba ese dinero. Lo único que podía pensar era: necesito recuperarme. Rodrigo siempre estuvo ahí, siempre con las palabras adecuadas en el momento oportuno. Cuando dudaba, me recordaba los éxitos de la semana anterior. Cuando expresaba mi preocupación, me tranquilizaba con historias de otros que habían pasado por la misma situación y habían salido victoriosos. La tercera apuesta fue de 25,000 pesos, una cuarta parte de todo lo que tenía. Me temblaba un poco la mano al meter las fichas, pero Rodrigo estaba ahí, firme, dándome la confianza que necesitaba. Yo gané. El alivio fue como una ducha fría. Mis pulmones volvieron a funcionar correctamente. Mi corazón se calmó y mi mente se despejó por unos segundos. Había recuperado casi todo lo que había perdido. Estaba casi de vuelta al punto de partida. Debía haberme detenido ahí. Debía haberme llevado mis 115,000 pesos y haberme ido de allí para no volver jamás. Debía haber agradecido haber aprendido una lección barata y haber regresado a casa con la cabeza en alto. Pero no me detuve. Porque cuando casi lo pierdes todo y logras recuperarlo, no sientes alivio. Te sientes invencible. La cuarta apuesta fue la más grande de mi vida hasta ese momento. 40,000 pesos, casi la mitad de todo lo que poseía en el mundo. Pero estaba confiado, eufórico incluso. Acababa de demostrarme a mí mismo que podía ganar este juego, que podía domar a esta bestia. Las fichas hicieron un ruido sordo al empujarlas. Un ruido sordo que resonó en mi pecho como un tambor de guerra. A mi alrededor otros apostaban, ganaban, perdían, pero yo solo podía concentrarme en mi mesa, en mi suerte, y lo perdí todo. El silencio que siguió fue ensordecedor, como si todo el ruido del casino hubiera sido absorbido por un agujero negro. Me quedé allí, mirando las fichas que ya no eran mías, intentando procesar lo que acababa de suceder. 75,000 pesos. 3/4 partes del sacrificio de mi familia. Perdido en cuestión de minutos, Rodrigo me puso la mano en el hombro. Un gesto que debería haberme reconfortado, pero me hizo sentir aún peor. Su voz era tranquila, casi hipnótica, mientras me ofrecía una solución. Podía pedir un préstamo ahí mismo, al instante. Tenían un sistema para estudiantes universitarios, tasas especiales, opciones de pago flexibles. Es solo para compensar lo que perdiste, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Has demostrado que sabes jugar. Fue solo mala suerte. Y ahí fue cuando mi mente racional debería haber gritado. Debería haberme agarrado de la camisa y sacado de allí a rastras. Debería haberme recordado a mi padre cargando cemento, a mi madre cosiendo hasta altas horas de la noche, a Valentina vendiendo dulces. Pero mi mente racional estaba muerta, asesinada por la adrenalina, por la desesperación, por la negación absoluta de lo que estaba sucediendo. Firmé los papeles del préstamo como un autómata. 50,000 pesos más. Dinero que no tenía, que mi familia no tenía, que no sabía cómo iba a pagar. Pero en ese momento representaba mi única oportunidad de salir de allí sin tener que enfrentar la verdad. La quinta apuesta fue con este dinero prestado. 50,000 pesos de una sola vez. Todo o nada. Vida o muerte. Al empujar esas fichas hacia adelante, sentí como si lanzara mi propia alma al abismo. Había algo definitivo en ese gesto, como si supiera en el fondo que no había vuelta atrás. Y pierdes. El mundo se derrumbó. No fue una sensación gradual, como la de un edificio demolido ladrillo a ladrillo. Fue instantánea, como la implosión de un edificio. En un instante tenía esperanza, y al siguiente lo había perdido todo. 25,000 pesos. El sacrificio de toda mi familia. 2 años de trabajo forzado. El futuro que me habían construido con sangre y lágrimas.
Más 50,000 pesos de deuda que no sabía cómo pagar. Me levanté de la mesa como un zombi. Las piernas apenas me sostenían, con el estómago revuelto como si hubiera comido vidrio molido. El ruido del casino regresó poco a poco, pero sonaba distorsionado, como si estuviera bajo el agua. Rodrigo me siguió al baño, donde me encerré en un cubículo y vomité todo lo que tenía en el estómago. Y cuando ya no quedaba nada que vomitar, seguí con arcadas, como si mi cuerpo intentara expulsar la vergüenza, la culpa, la desesperación. Cuando por fin salí del cubículo, Rodrigo estaba apoyado en el lavabo, con la misma sonrisa que me había conquistado semanas atrás. Pero ahora podía ver lo que no había visto antes. Frialdad, cálculo, pura manipulación. Fue en ese momento que me reveló la verdad que debía haber comprendido desde el principio. Ese lugar no era un banco de inversión. Era un casino clandestino especializado en atraer a jóvenes universitarios. Rodrigo no era mi amigo. Era un cazatalentos, un pescador de inocentes que cobraba una comisión por cada pez que traía. Me contó con una facilidad aterradora cómo tenían un sistema. Identificaban a jóvenes vulnerables que llegaban a la universidad con dinero. Se ganaban su confianza. Les permitían ganar algunas veces hasta que desarrollaban una adicción. Y luego les exprimieron todo lo que podían, incluyendo préstamos que estos jóvenes jamás podrían pagar. «No eres el primero, Miguel», dijo, arreglándose el pelo en el espejo como si estuviéramos conversando. «Y no serás el último». Salí de aquel baño transformado. Ya no era el Miguel que había entrado allí unas horas antes, lleno de esperanza y sueños. Era un cascarón vacío, un fantasma de mí mismo, cargando con el peso de haber traicionado a las personas que más amaba en el mundo. Al irme, me recordaron la deuda, 50,000 pesos con un 10% de interés mensual. Si no la pagaba en 30 días, el interés se duplicaría. Si no la pagaba en 60 días... Bueno, no fueron específicos sobre las consecuencias, pero su tono dejó claro que no serían amables. Rodrigo me ofreció llevarme de vuelta, como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera destrozado la vida. Lo rechacé y caminé por las calles de la Ciudad de México hasta el amanecer. Caminaba sin rumbo, sin propósito, como un fantasma vagando entre los vivos. Las luces de la ciudad parecían burlonas. La gente con la que me cruzaba parecía saber que era un fracaso. Cada paso me dolía, no solo los pies, sino el alma. Cuando por fin llegué a la pensión, era casi mediodía. Subí a mi habitación, cerré la puerta con llave y me tiré en la cama. Fue entonces cuando me di cuenta de la realidad. No me quedaba dinero. No podía permitirme ir a la universidad. No podía pagar mis deudas. Y lo peor de todo, no podía mirar a mi familia a los ojos y decirles lo que había hecho. Llamé a casa 3 veces. 3 veces me di por vencido antes de alcanzar el número. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo iba a explicar que había desperdiciado 2 años de sacrificio en una sola noche? Pasé 3 días encerrado en esa habitación, alimentándome de agua del grifo y unas galletas que había comprado la semana anterior. 3 días intentando encontrar la manera de deshacer lo que había hecho. 3 días fantaseando con retroceder en el tiempo, con tomar decisiones diferentes, con no haber conocido nunca a Rodrigo. Pero no hay máquina del tiempo para la estupidez. No hay Ctrl+Z para destruir la confianza de toda una familia. Al tercer día tomé la única decisión valiente que tomé en esas 2 semanas. Iba a volver a casa y decir la verdad. Porque si lo hubiera perdido todo, al menos podría intentar no perder también mi dignidad. Pero antes de eso tenía una última cosa que hacer. Algo que quizá no me arreglaría la vida, pero que podría evitar que otros jóvenes pasaran por lo que yo pasé. Iba a denunciar ese lugar. Iba a contárselo todo a la policía, a la prensa, a cualquiera que me escuchara. Iba a convertir mi estupidez en la salvación de otras familias, porque si hubiera vendido mi futuro, al menos podría intentar proteger el futuro de los demás. El viaje de regreso a casa fue el más largo de mi vida. 6 horas en autobús que parecieron 6 años. Cada kilómetro me acercaba más al momento en que tendría que mirar a mi familia a los ojos y decirles que lo había destruido todo. Solo tenía 200 pesos en el bolsillo, el dinero para el boleto de regreso que había ahorrado por instinto de supervivencia. Mi mochila estaba vacía, mi estómago estaba vacío, pero sobre todo mi alma estaba vacía. Durante el viaje intenté 1000 maneras de decir la verdad. Consideré mentir, decir que me habían robado, que alguien se había llevado el dinero. Pero mentir encima de la traición sería como echar sal en una herida abierta. Mi familia no merecía otra traición. Al entrar el autobús a mi pueblo, cada calle conocida me acusaba. La panadería donde compraba el pan cada mañana antes de ir a la escuela. La plaza donde jugaba con Valentina de niños. La iglesia donde mi madre encendía velas pidiendo protección para mi futuro. ¿Cómo iba a decirle que sus oraciones no habían sido escuchadas porque su propio hijo se había perdido en el camino?
Llegué a casa a las 5 de la tarde un jueves. La puerta principal estaba abierta, como siempre, y podía oír el sonido familiar de la máquina de coser de mi madre. Tec, 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 tec. El sonido que una vez me había tranquilizado ahora atravesaba mi corazón como agujas. Me detuve en la puerta, mirando dentro de nuestra pequeña y sencilla casa. Todo estaba exactamente como lo había dejado 2 meses antes. Las mismas cortinas descoloridas, el mismo sofá remendado, la misma mesa donde habíamos contado los 100,000 pesos por última vez. Mi madre estaba encorvada sobre la máquina, concentrada en una blusa azul que estaba cosiendo. Había perdido peso. Él lo notaba incluso desde atrás, por cómo le quedaba la ropa más holgada. Probablemente siguió saltándose comidas para ahorrar dinero, incluso después de que me fui de casa. Mi padre aún no había llegado de la construcción. Valentina estaba en la sala, haciendo la tarea en la mesa de centro, aprovechando la luz de la ventana porque aún era temprano para encender la lámpara. Respiré profundamente y entré. Valentina me vio primero. Su rostro se iluminó con esa sonrisa que siempre me hacía sentir como un héroe. Gritó mi nombre y corrió a abrazarme, tirando su cuaderno al suelo con las prisas. Mi madre se levantó de la máquina como si estuviera sorprendida. Por un instante su rostro reflejó pura alegría. Pero luego, al observarme con la mirada de su madre experta, la alegría dio paso a la preocupación. Yo era diferente, más delgada, con ojeras, con una tristeza que no podía ocultar. Y lo más importante, estaba allí cuando debería haber estado en la universidad. Mi madre me abrazó en silencio, pero podía sentir las preguntas formándose en su cabeza. Valentina parloteaba sobre las últimas noticias de la escuela. Cómo les había contado a todos que su hermano se graduaba de ingeniero. Lo emocionada que estaba por mis vacaciones. Cada palabra suya era una puñalada. Cuando mi padre llegó 1 hora después, la escena se repitió. Alegría inicial, un fuerte abrazo, y luego ese análisis silencioso que solo los padres pueden hacer. Supo de inmediato que algo andaba mal. Durante la cena, intentaron mantener una conversación normal. Preguntaron sobre la universidad, los profesores y la vida en la capital. Respondí con monosílabos, moviendo la comida en el plato. Incapaz de tragar bien, hasta que mi padre, con esa sencilla sabiduría que solo tienen los hombres trabajadores, hizo la pregunta que yo temía. Hijo, ¿qué pasó? Y ahí fue cuando me derrumbé. Empezaron como lágrimas silenciosas que corrían por mi rostro mientras luchaba por encontrar las palabras. Luego se convirtieron en sollozos convulsivos, de esos que salen de lo más profundo del alma y no se pueden controlar. Mi familia permaneció sentada en silencio, esperando. Mi madre me pasó la mano por el pelo como solía hacerlo cuando era niña y tenía pesadillas. Mi padre me puso la mano en el hombro, firme y presente. Valentina me miró con esos ojos grandes, sin comprender, pero compartiendo mi dolor. Cuando por fin logré hablar, las palabras salieron atropelladas, mezcladas con sollozos y vergüenza. Le conté todo, sobre Rodrigo, sobre el casino, sobre cómo me manipularon y cómo me dejé manipular, sobre las apuestas, las pérdidas, las deudas. Les conté cómo había desperdiciado los 100,000 pesos en una sola noche, cómo había perdido no solo el dinero, sino también la confianza que habían depositado en mí, cómo había destruido 2 años de sacrificio en unas pocas horas de estupidez. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Mi madre dejó de acariciarme el pelo. Mi padre apartó la mano de mi hombro. Valentina me miró como si no me reconociera, y entonces mi padre habló con una voz que nunca antes había oído. No era ira, era decepción. Y la decepción duele mucho más que la ira. Dijo que siempre supo que la vida era dura, que siempre supo que no podían darme todo lo que merecía, pero creía que me habían dado valor, que me habían enseñado la diferencia entre el bien y el mal. Mi madre lloró en silencio, con lágrimas cayendo sobre las manos callosas que tanto habían trabajado por mí. No dijo nada, pero pude ver la pregunta en sus ojos. ¿Cómo? ¿Cómo hizo esto mi hijo? Valentina fue quien más me destruyó. No lloró, no gritó, no me maldijo. Simplemente me miró con una profunda tristeza que parecía provenir de alguien mucho mayor, y dijo: les dije a todos en la escuela que mi hermano iba a ser ingeniero, y salió de la habitación. Esa noche, tumbada en mi habitación de la infancia, oía a mis padres hablando en voz baja en la cocina. No entendía las palabras, pero el tono era desolado. A veces la conversación se interrumpía y oía a mi madre sollozar. Había roto más que una familia. Había roto sus sueños, sus esperanzas, su fe en el futuro. A la mañana siguiente tomé una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. No iba a quedarme deprimido, esperando a que el tiempo sanara mis heridas. Iba a actuar. Lo primero, denunciar el casino y el plan de Rodrigo. Fui a la comisaría de la ciudad y le conté todo al jefe. Me escuchó atentamente y me dijo que casos similares se estaban multiplicando en la región.
Jóvenes universitarios estaban siendo atraídos por redes criminales que operaban en la capital. Me explicó que mi denuncia por sí sola no sería suficiente, sino que podría ser el primer paso de una investigación más amplia. Me dio la información de contacto de un investigador en la Ciudad de México que trabajaba en estos casos. Segunda cosa, asumir la responsabilidad de la deuda. Sabía que no podía involucrar a mi familia en esto. La deuda de 50,000 pesos era mi problema, y solo mío. Llamé al número que me habían dado en el casino y negocié un plazo de pago más largo. Aceptaron, pero con intereses aún más altos. Tercera cosa, el trabajo. Si ya no podía estudiar, al menos podría trabajar para empezar a pagar mi deuda y ayudar a mi familia. Al principio mi padre se resistió diciendo que no quería mi ayuda después de lo que había hecho. Pero mi madre intervino, me miró a los ojos y me dijo algo que jamás olvidaré. Cometiste un error, Miguel. Un gran error. Pero sigues siendo mi hijo. Y nuestros hijos no se arreglan echándolos de casa. Se arreglan amándolos hasta que aprenden a amarse de nuevo. Empecé a trabajar con mi padre en la construcción, transportando cemento, mezclando mortero, colocando ladrillos. El trabajo manual que mi padre había realizado durante décadas y que siempre pensé que estaba destinado a no realizar jamás. Al principio fue humillante. Mis compañeros me veían cubierto de cemento, cargando materiales, haciendo trabajos que se suponía serían temporales hasta que triunfara. Los chismes corrían desenfrenados en el pequeño pueblo. El niño prodigio que había fracasado en la capital. Pero después de unas semanas, el trabajo empezó a sanarme de maneras inesperadas. Cada ladrillo que ponía era una pieza de la confianza familiar que se reconstruía. Cada día de trabajo honesto me acercaba a la persona que quería volver a ser. 3 meses después, la investigación que mi denuncia contribuyó a iniciar dio sus frutos. El casino fue clausurado. Rodrigo y varios otros fueron arrestados. Y decenas de jóvenes víctimas de la misma estafa se presentaron a declarar. No recuperé mi dinero. Ya lo había gastado o escondido. Pero ocurrió algo aún mejor. Con la detención de los criminales, los tribunales cancelaron las deudas que habían impuesto a sus víctimas. Me libré de la pesadilla financiera. Cuando escuché la noticia sentí como si me hubieran liberado de la cárcel. No se trataba solo del dinero, sino de liberarme finalmente de las garras de esos criminales que habían destrozado mi vida. Pero en lugar de dejar el trabajo, mi padre y yo tomamos una decisión que cambiaría nuestro futuro. Utilizaríamos toda la experiencia que estaba adquiriendo en la construcción para fundar nuestra propia empresa. Durante esos 2 años, mi relación con mi familia se restableció poco a poco. Mi padre volvió a confiar en mí en el trabajo. Mi madre volvió a preparar mi comida favorita los domingos. Valentina, quien tardó más en perdonarme, poco a poco empezó a verme de nuevo como un hermano mayor. Pero lo que más cambió fue mi relación conmigo misma. Aprendí que todos merecemos una segunda oportunidad, pero que debemos ganárnosla cada día. Aprendí que la vergüenza puede ser una maestra cruel, pero efectiva. Aprendí que algunas lecciones solo se aprenden pagando el precio completo. Y lo más importante, aprendí que la familia no se trata solo de quienes te aman cuando eres el héroe. Se trata de quienes siguen amándote cuando te conviertes en el villano de tu propia historia. Al final de mi 2.º año, cuando mi deuda estaba saldada y mi relación con mi familia estaba sanada, tomé otra decisión importante. Volvería a la escuela. No iba a ser fácil. Tenía 23 años, iba por detrás de mis compañeros y tendría que pagarme mi propia educación. Pero había aprendido algo que no sabía a los 19. Hay cosas en la vida que no se pueden apresurar. Lo importante no es llegar rápido, sino llegar sano y salvo. Mi familia apoyó la decisión, pero esta vez sin sacrificios heroicos. Todos aportaron lo que pudieron, dentro de sus posibilidades. Y yo trabajé a tiempo parcial para pagar mi parte. Así fue como, a los 25 me gradué de Ingeniería Civil. No de la universidad de mis sueños, sino de una universidad que me había ganado por mi cuenta. El diploma tenía un sabor diferente. No era tan dulce como lo había imaginado. Era amargo y dulce a la vez, como una medicina curativa. El día de la graduación mi familia estaba allí. Mi padre con su mejor atuendo, mi madre con un vestido que ella misma había cosido, Valentina con esa sonrisa que creía haber perdido para siempre. Y cuando llamaron mi nombre y subí al escenario para recibir mi diploma, escuché a mi padre gritar desde el público: «¡Ese es mi hijo!». En ese momento comprendí que había valido la pena. Todo el sufrimiento, toda la humillación, todo el trabajo duro, porque no acababa de graduarme de ingeniero. Me había convertido en un hombre. 13 años después de aquella noche que casi me destrozó la vida, me encuentro aquí, en la oficina de Construções Sebastião Miguel, mirando por la ventana que domina toda nuestra ciudad. Nuestra empresa ocupa un edificio de 3 plantas en el centro,
Cuenta con 68 empleados fijos y 22 ingenieros especializados. 22 ingenieros. Más ingenieros de los que jamás imaginé conocer en mi vida cuando era joven. La demanda se ha disparado de maneras que jamás imaginamos. Empezamos con pequeñas renovaciones y ahora construimos hospitales, escuelas, centros comerciales y complejos residenciales. El gobierno estatal nos considera una de las empresas líderes en construcción sustentable en México. La semana pasada firmamos el contrato más grande de nuestra historia, un complejo de 500 viviendas asequibles, 180 millones de pesos, casi 2,000 veces más que los 100,000 pesos que desperdicié en la mesa del casino. Pero ¿saben qué me enorgullece más al ver estas cifras? No es el dinero, es saber que cada peso que ganamos hoy se ganó con honestidad, trabajo duro y dignidad. Mi padre, que ahora tiene 58 años, sigue viniendo a la oficina todos los días. No por obligación, podría haberse jubilado hace 2 años, sino porque le encanta ver lo que hemos construido juntos. Los empleados más jóvenes lo llaman Don Sebastián y le piden consejos sobre todo, el trabajo, la familia, la vida, y él brilla. Mi padre, quien pasó 35 años de su vida cargando con peso y recibiendo órdenes, es ahora una de las personas más respetadas de la ciudad. Cuando habla, todos escuchan. Cuando enseña, todos aprenden. Pero el logro que más me conmueve no es nuestra empresa. Es lo que hemos hecho por cada miembro de nuestra familia. Mi hermana, Valentina, tiene ahora 29 años y es ingeniera civil especializada en arquitectura sostenible. Se graduó hace 3 años de la mejor universidad de la región, la misma que yo debería haber estudiado a los 19, pero a la que solo asistí a los 21 cuando se graduó. Organizamos una fiesta que movilizó a todo el pueblo, no para presumir, sino para celebrar. Porque ver a mi hermana recibir su diploma fue como cerrar un círculo que había empezado roto. Actualmente es nuestra directora de proyectos especiales y lidera nuestra división de construcción sostenible. Desarrolla viviendas que aprovechan el agua de lluvia, utilizan energía solar y respetan el medio ambiente. Su trabajo ya se ha convertido en un modelo para otras empresas de la región. Y fue en una conferencia sobre sostenibilidad que organizó hace 2 años que conocí a Elena. Elena era y es profesora de matemáticas en una escuela privada de un pueblo vecino. Había venido a la conferencia porque se especializaba en educación ambiental. Cuando la vi entre el público, haciendo preguntas reflexivas sobre nuestros proyectos, sentí como si me hubiera caído un rayo. Tenía los ojos más curiosos que jamás había visto, de esos que hacen las preguntas adecuadas en el momento oportuno. Cuando hablamos después de la charla, le conté toda mi historia. La historia del chico que perdió 100,000 pesos en una noche y tuvo que reconstruir su vida. Elena me escuchó sin juzgarme, sin compasión, sin dramatismo. Y al final dijo algo que aún guardo en mi corazón. Miguel, no me enamoré del chico que eras. Me enamoré del hombre en el que elegiste convertirte. Nos casamos 1 año después en una ceremonia que nuestra empresa patrocinó íntegramente. Fue la fiesta más hermosa que nuestra ciudad haya visto jamás. No porque gastáramos mucho dinero, sino porque estuvo llena de amor verdadero. Y hace 6 meses, Elena dio a luz a los gemelos que cambiaron mi vida para siempre, Mateo e Isabela. Mateo nació primero, llorando a gritos como para anunciar su llegada al mundo. Tiene los ojos oscuros de su madre y ya muestra la personalidad decidida de su abuelo Sebastián. Isabela llegó 3 minutos después, tranquila y observando todo con una curiosidad que me recuerda a la tía Valentina. Cuando sostuve a mis hijos por primera vez, lloré como una niña. Lloré de alegría, de gratitud, de responsabilidad, porque allí, en mis brazos, estaba el futuro que casi había tirado a la basura en una mesa de casino. Ver a mi madre con sus nietos es una de las cosas más hermosas del mundo. Ella, que pasó décadas cosiendo por necesidad, ahora lo hace por puro amor. Hace ropa para Mateo e Isabela que parece una obra de arte, mantas personalizadas y zapatos que parecen joyas. La máquina de coser sigue haciendo el mismo ruido. Tec, 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 pero ahora es música. Es el sonido de una abuela creando recuerdos para sus nietos, quienes nunca pasarán necesidad, nunca pasarán hambre, nunca verán a sus padres contando centavos en la mesa de la cocina. Mi papá hizo realidad un sueño que desconocía. El mes pasado compró exactamente el mismo modelo de Tsuru que vendimos hace años. Un 95 azul, solo que completamente restaurado. Motor nuevo, pintura metalizada brillante. Interior de cuero, sonido digital, rines deportivos. Es oficialmente el coche más bonito de nuestra ciudad. Se conduce como un rey, y todos se paran en la calle a admirarlo. Todos los domingos sale a pasear con sus nietos. Mateo en la sillita de bebé, Isabela en el regazo de su abuela y mi padre conduciendo orgulloso por las calles que ayudó a construir durante décadas.
Nuestra casa ahora cuenta con 18 habitaciones en una zona exclusiva de la ciudad. Tiene piscina, jardín con zona de juegos para los gemelos, biblioteca, oficina y sala de juegos. Todo lo que soñábamos y mucho más. Pero ¿sabes qué mueble insistí en conservar? La mesa de la cocina donde contamos los 100.000 pesos esa noche que lo cambió todo. Elena sugirió cambiarla por una más moderna, pero insistí en quedarme, porque es en esa mesa donde tomamos café cada mañana. Es donde planeamos el futuro de la empresa. Es donde Mateo e Isabela van a desayunar, a hacer sus tareas y a escuchar las historias de su abuelo. Esa mesa es nuestro recordatorio diario de dónde venimos y por qué nunca podemos olvidar el valor de las cosas. Mi familia nunca volvió a pasar hambre. Nunca volvimos a contar centavos. Nunca nos preocupamos por si nos sobraría dinero a fin de mes. Pero lo más importante es que nunca volvimos a mentirnos. Nunca más guardamos secretos. Nunca tomamos decisiones importantes sin hablarlas en familia, porque hemos aprendido que el dinero se puede perder y recuperar. Pero la confianza, cuando se rompe, deja cicatrices duraderas. Aún hoy, con todo el éxito que alcanzamos, llevo cicatrices de aquella noche maldita. No puedo ir a los casinos, ni siquiera a los legales de los hoteles de 5 estrellas. El tintineo de las fichas, el olor a cigarrillos, las luces intermitentes, todo me transporta a ese momento de desesperación. Cuento mi dinero 3 veces antes de guardarlo en la cartera. Es un hábito que he adquirido y al que mi familia se ha acostumbrado. A Elena le hace gracia, pero para mí es un ritual sagrado de respeto al dinero. Cuando veo a jóvenes universitarios, siento la necesidad imperiosa de advertirles sobre los peligros que acechan. Por eso, nuestra empresa creó un programa social que va más allá de las prácticas técnicas. Hablamos de responsabilidad, presión social y cómo evitar ser engañados por promesas de dinero fácil. Porque si algo he aprendido en esta vida, es esto: las malas decisiones pueden destruirlo todo en cuestión de minutos. Pero con familia, trabajo y determinación, es posible reconstruir cualquier cosa. La semana pasada recibimos una propuesta para expandir nuestro negocio a la Ciudad de México. Un contrato de 300 millones de pesos para construir un complejo empresarial. 300 millones, 3.000 veces más que los 100.000 pesos que perdí esa noche. Cuando leí la propuesta, llamé a mi padre a la oficina. Nos sentamos en la mesa de reuniones, la misma donde planificamos nuestros primeros proyectos y repasamos cada detalle. «Hijo», dijo quitándose las gafas y mirándome con esos ojos que tanto habían visto. «¿Recuerdas cuando llegaste a casa llorando, confesando que lo habías perdido todo?» «¿Cómo puedo olvidarlo, padre? Pensé que nuestra familia había terminado, que habías destruido nuestro futuro para siempre». Señaló la ventana desde donde podía ver nuestra empresa, nuestros empleados, nuestra próspera ciudad. «Pero ¿sabes lo que aprendí? Que a veces Dios nos permite perderlo todo para descubrir lo que realmente vale la pena». La familia no se trata de tener dinero. Se trata de estar juntos cuando se acaba el dinero. Y fue en ese momento que comprendí la lección más importante de mi vida. No son nuestros éxitos los que nos definen, sino nuestros fracasos y lo que hacemos después de ellos, ahora. Cuando acuesto a Mateo e Isabella, les cuento historias de princesas y superhéroes. Pero a veces adapto la historia real de mi papá, quien un día tomó una muy mala decisión y tuvo que aprender a corregirla. Se lo digo porque quiero que crezcan sabiendo que todos cometemos errores, que lo importante no es nunca caer, sino siempre levantarse, que la familia es el lugar donde puedes llegar roto y salir sanado. Elena siempre me pregunta si me arrepiento de haber perdido esos 100.000 pesos, y siempre le digo, me arrepiento del dolor que causé, pero no del error en sí, porque fue ese error el que me trajo aquí. Fue ese error el que me enseñó que el verdadero éxito no se mide en peso, sino en las personas que amas y que te aman. Y ahora, antes de terminar esta historia, déjame hacerte algunas preguntas que podrían cambiar tu vida. Cuando alguien te ofrece algo que parece demasiado bueno para ser verdad, ¿te detendrás a pensar en las personas que creen en ti? Cuando la presión social te empuja a tomar decisiones arriesgadas, recordarás que tus decisiones afectan a toda tu familia. Cuando la codicia te susurra al oído que mereces más rápido, ¿tendrás la sabiduría para recordar que todo lo que vale la pena en la vida lleva tiempo para construirse? Porque aprendí con dolor que algunas decisiones las tomamos en segundos, pero las llevamos con nosotros toda la vida. Aprendí que la familia es lo único que realmente importa. Aprendí que las segundas oportunidades existen, pero hay que ganárselas día tras día. Si cometes un error, y todos lo hacemos en algún momento, recuerda mi historia. Recuerda que cada fracaso puede convertirse en una victoria, siempre y cuando tengas el coraje de empezar de nuevo. Recuerda que el verdadero éxito no consiste en no caer nunca. Se trata de levantarse siempre. Y lo más importante, recuerda que siempre,
Siempre mereces una segunda oportunidad. Piénsalo. Piénsalo con mucho cuidado, porque tu próxima decisión podría ser el comienzo de la mejor o peor etapa de tu vida. La elección es tuya. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que afrontar las consecuencias de una mala decisión que afectó a toda tu familia? ¿Cómo te reconstruiste tras perderlo todo? Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y compártela con alguien que necesite saber que siempre es posible empezar de cero. Porque historias como esta solo tienen poder cuando se comparten. A veces la mayor victoria que podemos tener es ayudar a alguien más a evitar cometer los mismos errores que nosotros.